Bien, ya lo tenemos en línea al consultor transdisciplinario, economista, politólogo y profesor Eugenio Pablo Tigani. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, gracias por la entrevista. Y contanos un poco cómo viene el panorama económico del país, que no es alentador, en las últimas semanas. Bueno, el panorama económico del país es muy distinto a lo que normalmente escuchamos en los pisos de los canales cuando se habla de cuestiones macroeconómicas, ¿no? Tendríamos que separar acá lo que es macroeconómico y lo que es economía. Los macroeconomistas dicen que vamos bien, nos quieren convencer que una caída de alrededor de 14 o 15 puntos reales de los ingresos le va a permitir de todos modos cerrar la brecha del déficit fiscal para no caer en un waiver con el Fondo Monetario Internacional. Esto es un pedido de perdón. Eh, el Producto Bruto Interno cae el consumo, cae la inversión, eh, cae el salario, hay despidos, las reservas no crecen a pesar de haber hecho una devaluación de 118%. Si nosotros cancelamos las deudas que están de importaciones en este momento impagas con las reservas están igual que cuando el gobierno se hizo cargo, o sea, estaría alrededor de 6 mil millones de dólares, 7 mil millones de dólares negativas. Así que la macroeconomía está mal. Todo lo que tiene que ver con el consumo, la inversión, el salario y el empleo está mal. La recesión es una recesión de magnitud. Yo no recuerdo un nivel de recesión de estas características. Y si bien hemos tenido recesiones, me parece que vamos cayendo en una depresión si es que el sistema económico y social lo admite, porque yo lo que estoy temiendo es que el sistema no lo valide y que en algún momento se genere un estallido social. Y eso es la gran preocupación, que haya justamente un estallido social y que volamos a como fue en 1989 y en 2001. Claro, no hay probabilidad cero que ocurra eso porque el Estado se ha corrido de sus funciones básicas, ha cancelado las obligaciones. Por ejemplo, no provee a los comedores escolares cuando se hace, a los comedores comunitarios, cuando se hace cargo con el nivel de pobreza que había, lo último que se podía hacer era dejar de enviar comida a los comedores, de enviar las partidas presupuestarias a las universidades, de otorgar subsidio y financiamiento a los medicamentos de las personas en estado grave de salud, con personas que padecen cáncer, inclusive cuestiones de la niñez. Así que no es muy normal esto. Mucho me temo que nosotros estemos haciendo el análisis de un gobierno nuevo en Argentina sin tener en cuenta que el Poder Ejecutivo Nacional, o por lo menos la gente que se expresa en el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente y sus ministros, tienen algunas patologías frenopáticas severas. Estamos analizando al gobierno como si fuera un gobierno de gente normal y están en comando personas que no están bien en sus facultades mentales. Nosotros vimos el reportaje hace unos minutos, yo estaba mirando lo que pasaron ustedes y no hay precedentes, ni siquiera en una dictadura militar, de un presidente que se dirija con el desprecio y con los insultos y con la estigmatización que lo hace el presidente Milei. No existe porque no existe en el mundo una cosa igual. Claro, y es lo que se decía mucho en la campaña presidencial, del estado de salud y psicológico de Milei, incluso antes del debate, se vio cuando tomaba las pastillas antes de ir al debate en el balotaje con Sergio Massa.
Sí, no hace falta ser un psiquiatra, ¿no? Ni lo estamos aquí diagnosticando. Es obvio, él ha- ha dicho en algún momento que consume Somit para dormir, que es una droga potente, un hipnótico, y vemos las reacciones de rebote que tiene en los momentos donde las circunstancias lo apremian. Es un individuo que tiene una característica bastante extraña cuando se lo interpela o se lo interrumpe. Parece un alumno que estudió con el método Ilben, no puede volver atrás a el lugar donde dejó de hablar él para que hable el otro, y entonces le toma como un espíritu y él se pone absolutamente en una situación de agresividad intolerable, ¿no? A mí me ha tocado debatir con él en la Universidad de Buenos Aires hace unos años atrás, y claramente era un individuo que ya tenía problemas y que mostraba muchas carencias académicas y profesionales, ¿no? Ha conseguido convencer a un montón de gente que es un individuo preparado académico y la verdad que no lo es. No, y sobre todo tiene que controlar, bueno, o lo está tratando de controlar su temperamento. Seguramente ahora que es presidente aún mucho más antes que de la campaña, se lo habrán dicho, ¿no? Se lo habrán aconsejado. Yo me imagino que en su entorno, te voy a decir algo que me parece que es importante decirlo, ¿no? Yo soy consultor hace muchos años y como vos decías, soy transdisciplinario, ciencia política, economía y negocios. Eh, en el liderazgo, un individuo con características patológicas como las que tiene Milei, lejos de ser un inconveniente para trabajar en algunos grupos económicos o para estar en el Estado y cumplir el programa que se le ha encomendado a Milei, lejos de ser un problema, es un activo. No cualquiera se anima a hacer lo que está haciendo Milei, ¿no? Es como, es como si se hubiera subido a un avión y cuando llega a la velocidad de crucero y alcanzó la máxima altura, es capaz de tirarse con un paracaídas de 10.000 metros donde la gravedad no lo va a ayudar. Yo creo que va directo a un choque frontal con la sociedad, aún, por supuesto, con muchos que hoy están deseando que le vaya bien, con buena intención, que han sido sorprendidos en su buena fe, porque no todo el mundo sabe de política, de economía y de negocios, y están esperando cosas que no van a suceder, sino todo lo contrario. Yo mucho me temo que el establishment que durante 30 años estuvo buscando a alguien como Cavallo que sea capaz de hacer cosas como las que hizo Cavallo y aún mayores, lo encontró. Este individuo llegó de alguna manera a ser el presidente de los argentinos y la verdad que es una tragedia nacional. Sí, coincido con vos, Pablo, que es una tragedia nacional, pero bueno, si esperemos que no haya ninguna renuncia, será hasta el 2027 como presidente de la nación y veremos qué pasa de acá en adelante. Yo no soy muy optimista, Mm. ¿no? 2027 me parece una fecha lejana para este tipo de políticas. En realidad, 2025 me parece lejano para aplicar este tipo de políticas sin consecuencias. Yo no creo que uno en economía y en política puede hacer cualquier cosa, lo que no va a poder evitar nunca es las consecuencias. Y con la mitad de el grado de agresividad hacia la clase media y hacia la clase trabajadora, de la Rúa en unos días perdió completamente el manejo de el poder ejecutivo, tuvo que renunciar. Voy a decirte algo que es importante entender. La dinámica de una protesta social no tiene las características de la economía, que la economía tiene herramientas de predictibilidad, donde uno puede decir, bueno, a ver,
más o menos calculamos que, aunque por supuesto no es científico esto, ¿no? Nos venden que es científico, pero no es científico, no se enseña en la universidad. Calculamos que el PBI va a ser tanto, porque hay algunas herramientas de predictibilidad. Ahora, una protesta social no, porque yo recuerdo que el 17 de diciembre de 2001, Cavallo envió al Congreso de la Nación un proyecto para disminuir los gastos en 19%, 17 de diciembre. 18 de diciembre se producen saqueos. 19% una manifestación en Plaza de Mayo, mueren 19 personas. 20 de diciembre mueren 20 personas más. 21 de diciembre era presidente Puerta. En 4 días había otro presidente y 40 muertos. Entonces, dado que la dinámica de una protesta social no tiene grados de predictibilidad, mucho me temo que los argentinos en algún momento vamos a ser sorprendidos por algún acontecimiento completamente indeseado. Esperemos que no, Pablo, pero ¿qué puede ser ese acontecimiento indeseado? Bueno, un estallido social de magnitud incontrolable, porque cuando en 2001 se produce el estallido social, se establece el estado de sitio 2 días antes. Y el estado de sitio prevé que no se pueda manifestar la gente, no puede haber más de 2 personas y todas esas cosas. Y la gente salió a la calle igual, la reprimieron y mataron 40 personas. ¿Qué pasaría ahora si en algún momento quieren poner estado de sitio con una ministra como Patricia Bullrich, que no está muy lejos de los problemas psiquiátricos de Milei? Está, más bien yo diría, muy cerca. Y con un ministro de Economía que lo único que está pensando es seguir con la bicicleta, ganando el 45% acumulado ya los bancos, más de 8.000 millones de dólares, haciendo su negocio con su socio que está en el Banco Central. Su socio de la actividad privada es el presidente del Banco Central. Él es el ministro de Economía. Determinan cuál es la tasa de interés, cuál es el dólar y cuándo se devalúa y cuándo se aprecia el dinero. Están haciendo negocios con el país, tienen un plan de negocio, un plan económico. Uno podría no decir todas estas cosas y ganar, digamos, más tranquilidad, pero es preferible advertirle a la gente que esté preparada porque podemos tener problemas muy graves dentro de no mucho tiempo. Esperemos que no, Pablo, pero bueno, ¿algún consejo así de manera superficial que les quiera dar a la audiencia que te está escuchando? Y por qué no a quien con quien vos debatió hace unos años atrás, hoy presidente de la Nación, Javier Milei. No, no se le puede dar consejos a un individuo que cree que es el faraón de Egipto, Ese, ¿no? Que ese. habla como Moisés, pero se comporta como el faraón. No, no le puedo decir nada porque él no puede negar su propia naturaleza. Tendría que ir contra su propia naturaleza. A la gente que tenga paciencia, pero que paciencia, digamos, por lo que va a haber en el futuro, porque evidentemente la gente que no va a adherir a la protesta la va a ver por televisión, pero va a ver cosas que a lo mejor no se veían hace 20 años, ¿no? Claro, esperemos que eso no suceda y si sucede, bueno, que salgamos de la mejor manera, o de la posible manera que sea más adecuada de esa crisis que por ahora ya empezó y veremos si con el tiempo se agrava. Sí, yo creo que cabe pensar en una profundización de la crisis. No me imagino a este gobierno tomando decisiones con medidas populares que puedan atenuar el desequilibrio que provocaron desde que llegaron al gobierno. Claro. No me lo imagino. Pablo, te agradezco por estos minutos, por esta entrevista y te mando un saludo desde Rosario. Bueno, un abrazo grande y saludo a la audiencia rosarina. Abrazo.